Esta vez me gustaría hablar del tema que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, más que nada pues abordado desde la forma en la que nosotros los libertarios siempre advertimos que es mala idea dotar de tanto poder al Estado, porque eventualmente un Estado omnipotente termina cometiendo violaciones contra los derechos humanos, contra las libertades, contra el bienestar de las personas, cuando pues muchas veces contrario a lo que son los deseos de la gente, ¿no? Normalmente la gente cree que darle poder al Estado para que el Estado haga X o Y o Z, que el Estado va a velar por nosotros, cuando la realidad es que, reitero, cuando el Estado se vuelve tan monstruoso, es más bien acaba haciéndonos daño, ¿no? Y, reitero, lo podemos ver perfecto en este ejemplo de el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde precisamente por los deseos de poder de un solo individuo, Vladimir Putin, la gente inocente termina sufriendo, ¿no? Desde, por ejemplo, soldados rusos que tienen que marchar, tienen que arriesgar sus vidas por nada, realmente por nada, reitero, solamente para cumplir caprichos de imperialistas de un dictador, y ucranianos tienen que perder sus vidas también, cuando, pues bueno, o sea, imagínate gente inocente que no la debe, no la teme y de repente tiene que ver su vecindario, su casa bombardeados, su estilo de vida arruinado, verse, reitero, sin casa, perder amigos, familia, perder la propia vida, perder un miembro, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente esa es la razón por la que los libertarios advertimos en contra de dotar al Estado de poder. Mucha gente, por ejemplo, especialmente gente un poquito tirada a la izquierda o gente un poquito que cree mucho en las teorías de conspiración, muchas veces cree que, por ejemplo, el tema de ese tema está siendo tal vez mal abordado por los medios y que, no sé, por ejemplo, sacan a tema el hecho de que Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo cuando después de los atentados de las Torres Gemelas empezó a agredir a países del Medio Oriente como Irak y Afganistán y las ocupaciones que llevó a cabo en los dos países. Y pues la realidad es que los libertarios, o sea, al menos un libertario que se aferra a sus principios, tampoco ve una diferencia entre una y otra invasión, ¿no? Entre ninguno de los dos actos de agresión. La misma forma en la que los Estados Unidos llevan ocupando Oriente Medio desde el 2001 es exactamente igual de malo que lo que Vladimir Putin, que lo que Rusia está haciendo en este momento. No hay diferencia, es un acto de agresión precipitado meramente por intereses especiales de los políticos que están a cargo de esos países, ¿no? Ahora, aquí podemos ver, reitero, o sea, cuál es la consecuencia, la última consecuencia, una consecuencia bastante visible, bastante exagerada. Obviamente no es algo que pase todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo ves que un país esté invadiendo otros países, digo, salvo estos dos países. Rusia igual desde la Unión Soviética, durante la Guerra Rusia, Estados Unidos y Afganistán están metiendo mano en Oriente Medio precisamente. De hecho, parte del problema que se suscitó apenas en Afganistán después de que los Estados Unidos ocuparan ese país y quedar en control de los talibanes, resultó del hecho de que durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían sus intereses ahí, armaron a milicias, pusieron a los afganos a pelear. Básicamente, los rusos querían invadir Afganistán, los Estados Unidos armaron a las milicias y pues bueno, tienes problemas que suscitan precisamente por estos deseos de poder de quienes controlan el poder de los estados. La realidad es que el estado, si eres, por ejemplo, mucha gente yo entiendo que no va a estar de acuerdo con las ideas de los libertarios al 100%. Hay muchos libertarios que no son anarcocapitalistas, es decir, creen todavía en una medida mínima de estado. Uno de los liberales clásicos, quienes son más importantes para el liberalismo, que es Ludwig, o quien fue Ludwig von Mises, hablaba de que el Estado sí es necesario en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, otro economista que se llamaba Mancur Olsen tiene un paper que habla de cómo es que el Estado, básicamente, en tanto para ejercer un monopolio de la violencia que permita únicamente, y es una idea que también repetía Milton Friedman, el Nobel de Economía, mientras el Estado crezca solamente hasta el punto en el que pueda ofrecer servicios de seguridad, es decir, protección militar contra agresiones foráneas, brindar un sistema de cortes y un sistema de policía que le dé fuerza al sistema de cortes, porque pues de nada sirve que un juez te ordene hacer algo si no hay forma de que te pueda obligar a cumplirlo, cuando tú, por ejemplo, actúas mal contra tu prójimo. Mientras el Estado sea capaz de llevar esas tres funciones básicas, no hay nada más que se le tenga que permitir al Estado hacer. Llevando esas tres funciones básicas que, reitero, los más extremos dentro del movimiento del libertarianismo, quienes somos los anarcocapitalistas, creemos que el Estado no debería existir, podemos pues tal vez conformarnos o ver como algo bueno, adecuado que el Estado cumpla únicamente las tres funciones. El problema de cuando empiezas a pedir que el Estado haga más, empiece a redistribuir riqueza, que empiece a
limitar, por ejemplo, la competencia, empiece a regular el mercado, empiece a grabar las importaciones, con la excusa de que así vuelve más competitivas a las industrias internas. Es algo, por ejemplo, por lo que se criticó mucho a Trump, ¿no? Precisamente por ese tipo de política proteccionista, lo cual termina afectando más a los consumidores del propio país que a los exportadores de otros países. Pero bueno, cuando empiezas tú a pedirle tantas cosas al Estado, inevitablemente consigues que ese Estado deje de llevar a cabo las únicas funciones que puede llevar a cabo bien o que pueden ser tal vez justificables. Y reitero, poco a poco llegar al punto en el que el Estado es tan poderoso que puede llevar a cabo ese tipo de violaciones de derechos humanos a gran escala como lo son la guerra. Uno creería que uno ya entendió eso después del siglo XX, cuando tomas un libro de historia y te pones a ver las terribles masacres que los estados, que el gobierno cometió durante el siglo XX. La Primera y Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto, por ejemplo, los terribles abusos que se cometieron en la Unión Soviética, por ejemplo, en la China de Mao, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pasan cuando el Estado es poderoso. No se diga, por ejemplo, realmente, mientras Estados Unidos a veces abordado como un buen ejemplo para los liberales, la realidad es que los Estados Unidos distan de ser el país pro libre mercado que fueron a finales de 1800 y principios de 1900. Ahorita es un país que, si bien próspero, está plagado con muchos de los problemas que vienen de la mano de hacer al Estado cada vez más poderoso. Y quienes sufren siempre son, pues, los civiles inocentes, sean estadounidenses, por ejemplo, la gente de Medio Oriente quienes sufrieron como resultado de las invasiones estadounidenses, y o sea, los quienes viven bajo el acecho, la predación de un Estado cada vez más fuerte, que es capaz de violar los derechos humanos, no solo de quienes viven dentro de sus fronteras, sino también de quienes viven fuera, reitero, cuando se atreven a cometer ese tipo de actos de agresión. Básicamente esa es la lección que nos recuerda este acto, que un Estado poderoso eventualmente va a ser lo más terrible, como ya lo ha demostrado el gobierno siempre que ha tenido la oportunidad. Entonces deberíamos de ver esta situación, la situación Rusia y Ucrania, como una advertencia para evitar de seguirle pidiendo cosas al Estado al tiempo que lo volvemos más fuerte, porque eventualmente quienes terminan sufriendo las consecuencias de un Estado más fuerte, más corrupto, más abusivo, son los civiles, reitero, quienes viven dentro o fuera de las fronteras del mismo.